Hoy vamos a vamos a tener en el programa que ya han visto del curso de este nuevo seminario a Marilyn Sagnum, que es una abogada, militante, hoy diputada provincial senadora provincial por la provincia de Santa Fe, y a Juliana Marino, que es una compañera también militante, que integró el PJ también en la ciudad de Buenos Aires a nivel nacional, fue legisladora y diputada nacional y nuestra embajadora en Cuba en el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner. Quiero decirles que además ambas son, como Lili Masure, como María Igonet, son integrantes de la Comisión de Género y Diversidad del Instituto Patria. Así que, bueno, acá veo que viene también Graciela Casamayú, vienen compañeras de distintas comisiones del Patria, que me encanta que estemos juntas hoy. Muchas gracias por estar. Así que, Nico, cuando vos quieras, arrancamos con la compañera senadora nacional por Santa Fe, Marilyn Sagnum. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias al Instituto Patria, a los compañeros y compañeras, a Oscar Parrilli, a Claudia Bernaza, a Judith Said, por la invitación para poder participar de este seminario de peronismo y feminismo tan importante en los tiempos que corren para poder discutir, para poder debatir en torno al rol que tenemos las mujeres en esta etapa histórica. Una etapa histórica signada por el movimiento de mujeres, fruto de años de luchas durante el siglo XX y durante este inicio del siglo XXI, donde hemos podido expresarnos como el nuevo sujeto político, un nuevo sujeto político que emerge del fondo de la historia para dar la discusión política, la discusión económica, la discusión social y cultural que requiere esta etapa. Yo estoy convencida de que en este siglo XXI que nos atravesó por nuestros 12 años de gobierno, primero con Néstor y luego con Cristina, recuperamos lo mejor del peronismo, recuperamos lo mejor de esos valores que nos legaron Perón y Evita y tantos compañeros y compañeras, compañeros en su momento, después de la Revolución Libertadora, lo que significó la resistencia peronista y, por supuesto, también nuestras compañeras y compañeros que son nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos durante la dictadura cívico-militar del 70. Yo querría comenzar planteando la importancia de reformular la doctrina peronista, de actualizarla, de que las mujeres nos comprometamos en la actualización doctrinaria del peronismo no como partido político, sino como movimiento histórico que recogió lo mejor de las luchas de nuestros hombres y mujeres por defender los valores de la patria, los valores de defensa del interés nacional, de la distribución del ingreso, la importancia del movimiento obrero organizado para defender justamente los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en la República Argentina. Y en este sentido, me parece que debemos abordar algunos temas que muchas veces son, creo, deliberadamente excluidos del ámbito de discusión de las mujeres. Lo decía en su momento cuando, gracias al voto popular,
pude representar a mi provincia, la provincia de Santa Fe, desde una banca en el Senado de la Nación, la importancia que tenía la participación de las compañeras mujeres senadoras en las distintas comisiones del Congreso de la Nación, y la importancia de que las mujeres ocupáramos comisiones importantes, que no se nos relegara solamente a discutir algunas temáticas, sino que en realidad pudiéramos formar parte de la discusión económica, no solamente de la discusión social concebida como la ambulancia que recoge los heridos que deja un sistema injusto, sino que de verdad pudiéramos discutir y debatir en torno a la estructura económica injusta que todavía seguimos teniendo, con problemas estructurales que venimos arrastrando, fruto de modelos económicos que realmente postergan y someten fundamentalmente a las mujeres. El principio de la feminización de la pobreza no constituye un principio caprichoso. Las mujeres, las niñas, somos aquellas más afectadas por los modelos económicos neoliberales. Y en este sentido me parece que tenemos mucho que decir, no solamente en el ámbito de los poderes legislativos, de los estados provinciales, de los estados municipales y por supuesto del Estado Nacional, sino también en el resto de los poderes del Estado y fundamentalmente también respecto de nuestra participación en el tercer sector, en las organizaciones no gubernamentales, en las cámaras empresariales, en el movimiento obrero organizado. Y fíjense ustedes la importancia de hoy tener una presidenta mujer en la órbita del Senado de la Nación, que Cristina Fernández de Kirchner lo esté presidiendo. No es solamente una casualidad de la historia, sino que es una consecuencia del proceso político que iniciáramos con Néstor allá por el 2003, que llevara a Cristina luego a la presidencia de la Nación, siendo 2 veces electa por voluntad popular y actualmente como vicepresidenta de la Nación. ¿Y por qué digo que no es una casualidad la transformación que se está dando en el Senado? Porque comparando con el año 2019, donde solamente 6 comisiones eran presididas por mujeres, hoy, no habiéndose constituido aún absolutamente todas las comisiones, faltando constituir algunas comisiones en el ámbito del Senado de la Nación, ya son 11 las comisiones presididas por mujeres. Y esto es consecuencia de una decisión política, pero también de un proceso político que entiendo es fruto de esas luchas de las que hablábamos al inicio de esta presentación, y también es una consecuencia directa de lo que ha significado el Ni Una Menos en la República Argentina. El Ni Una Menos en la República Argentina constituyó esa primer marcha enorme, gigante, y luego esa segunda marcha que fue nada más ni nada menos que el primer paro al gobierno de Mauricio Macri. El primer paro protestando en torno a la situación económica y social que estábamos viviendo en la República Argentina, donde planteábamos que nos queríamos libres, que nos queríamos vivas, que nos queríamos también, por supuesto, desendeudadas, porque ese proceso económico y político que inauguró Mauricio Macri fue un nuevo proceso de endeudamiento, de evasión y de fuga que generó un enorme impacto en cuanto a la afectación de los derechos sociales y de los derechos económicos de las argentinas y de los argentinos. Ese enorme retroceso que lo pudimos ver con esta instauración, con esta instalación del lawfare, de esta persecución horrenda llevada adelante contra Cristina Fernández de Kirchner, contra los opositores, infiltrando agentes orgánicos e inorgánicos de la AFI, persiguiendo no solamente opositores, sino también espiando a
a los propios, ¿no? A quienes constituían parte del poder político que gobernaba la República Argentina y que en estos días estamos asistiendo realmente a lo que Alberto en el momento en que asumió en su carácter de presidente de la Nación llamó los sótanos de la democracia. Esa deuda que todavía tenemos con construir una institucionalidad real que haga efectiva una democracia real en la República Argentina. Yo creo que tenemos que avanzar en un análisis en torno a una nueva arquitectura financiera internacional. Y esta es una ocupación que sin lugar a dudas debemos tener las mujeres y que debemos poner en debate y que debemos interpelar, porque hoy la pandemia, sin lugar a dudas, no solo está constituyendo una enorme crisis sanitaria en el mundo, sino que constituye lo que se llama un hecho social global, del cual va a surgir, sin lugar a dudas, un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial requiere de la voz de las mujeres, y esa nueva arquitectura financiera internacional requiere de la voz de las mujeres y de la diversidad, de manera tal de poder ponerle rostro de mujer a esta discusión política que se viene a nivel internacional. Hoy asistimos a una nueva configuración del orden mundial, hay un reacomodamiento que seguramente se va a seguir dando en orden al capitalismo financiero, y me parece que el construir o constituir o proveer a un capitalismo productivo al servicio del desarrollo, al servicio de la inclusión, debe ser un tema ineludible en la agenda del peronismo y en la agenda de las mujeres. El peronismo, en esta actualización doctrinaria que propongo, debe recoger los postulados del movimiento de mujeres, porque ese concepto de soberanía política, ese concepto de independencia económica, ese concepto de justicia social debe estar ineludiblemente atravesado por la agenda de las mujeres en la República Argentina. Y junto con la constitución de esta nueva arquitectura financiera internacional, sin lugar a dudas también debemos discutir el sistema tributario en la República Argentina, porque esos derechos sociales que inauguró el primer peronismo y que constituyeron una parte importantísima de reacomodamiento, reacondicionamiento que llevamos adelante durante nuestros 12 años de gobierno, tiene que verse fortalecido durante nuestro gobierno, el actual gobierno, el gobierno de Alberto y de Cristina, con esta dimensión de la perspectiva de género para constituir una verdadera justicia social en la República Argentina. Y para eso debemos ir hacia un sistema tributario más justo. Y aquí también la mirada de las mujeres es fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque este proceso iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri de endeudamiento, de evasión y de fuga de capitales ha perjudicado fundamentalmente a los sectores más débiles desde el punto de vista económico y social en la comunidad. Y las mujeres y las niñas hemos sido parte de los más afectados, porque esos recursos que se les sustraen desde el punto de vista tributario al Estado Nacional hacen imposible hacer efectivos esos derechos sociales, que son aquellos que nosotros entendemos que son derechos operativos, no son derechos programáticos, deben ser derechos que se puedan poner en práctica, y para poder ponerlos en práctica necesitamos un modelo económico y un modelo tributario que hagan que el Estado sea eficiente en la recaudación de los recursos. No puede ser que aquellos sectores de la producción y del trabajo sean los que más impuestos aporten a la recaudación en la República Argentina. Debemos ir
hacia un sistema tributario más justo, debemos ir hacia un sistema tributario progresivo, hacia un sistema que garantice la sostenibilidad de un modelo de desarrollo, de un modelo de inclusión, de un modelo que tenga en cuenta también la necesidad de poner en crisis el modelo productivo en la República Argentina. Ese modelo productivo que nosotros entendemos debe ser parte de un engranaje que contribuya a la construcción de soberanía alimentaria. Y fíjense ustedes que nosotros hablamos de soberanía alimentaria y no de seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria garantiza solo el acceso a los alimentos sanos, a precios justos y de calidad. Nosotros creemos que el término, que el concepto de soberanía alimentaria es mucho más amplio. Es un concepto que también interpela y pone en crisis el modelo productivo. ¿Cómo democratizamos la cadena de valor? ¿Cómo garantizamos que desde la producción hasta el acceso a los alimentos tengamos la posibilidad de que las mujeres formemos parte de la discusión de ese nuevo modelo económico que es el que tiene que surgir de un nuevo contrato social de responsabilidad ciudadana, como dice Cristina, que por supuesto debe ser revisto en términos de esta pandemia, ¿no? Y de lo que esta pandemia va a dejar en el mundo. Entonces me parece que el sistema tributario también debe formar parte de la discusión de la agenda de las mujeres, como también debe formar parte de discusión de la agenda del peronismo del siglo XXI atravesado por el feminismo, la necesidad de que en los productos internos brutos de los países podamos visibilizar el trabajo de las mujeres, el trabajo no remunerado de las mujeres y toda la economía del cuidado que contribuye a poner en funcionamiento las cadenas de valor, a poner en funcionamiento la economía, a poner en funcionamiento esas economías de los gobiernos locales, donde municipios, donde comunas tienen que cumplir también un rol importante introduciendo a las mujeres en el ámbito de las decisiones políticas. Por eso hablaba que no solo debemos interpelar la agenda pública y las políticas de Estado con la mirada de las mujeres y de las diversidades, sino que también debemos incluir en esta agenda la importancia de una mayor participación de las mujeres en las cámaras empresariales, en la expresión sindical, en el movimiento obrero organizado, en el tercer sector, en las organizaciones no gubernamentales, donde hay tanto trabajo no remunerado de las compañeras mujeres que muchas veces no se visibiliza. Nosotros creemos que la soberanía alimentaria, que la soberanía tecnológica, porque conjuntamente con ese modelo productivo que debemos llevar adelante a través de un proyecto económico de la pospandemia que debe incluir un gran contrato social entre todos los actores políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales en la República Argentina, requiere de justamente la mirada de las mujeres y la posibilidad de que las mujeres estén conduciendo esos espacios de debate y de discusión. Por eso últimamente he mantenido reuniones con el movimiento obrero organizado, con sectores de la empresa, con sectores de la industria, con pequeñas y medianas productoras del país, con emprendedoras, con los pueblos originarios, con el campesinado, con distintas organizaciones de la agricultura familiar, donde también las mujeres estamos teniendo una enorme iniciativa política y económica para aportar al proceso político que ineludiblemente debe llegar para la República Argentina y para la región. Esta pandemia también nos muestra que es necesario que trabajemos sobre la soberanía monetaria, sobre la soberanía tecnológica, porque conjuntamente con el modelo de producción, la soberanía tecnológica cumple un rol fundamental, porque ese paquete tecnológico soberano es un paquete tecnológico en el que también la mirada de las mujeres
científicas, investigadoras, deben tener una contribución fundamental. Por eso, realmente, compañeras y compañeros, creo que es fundamental que nosotros vayamos incorporando toda esta temática en la discusión doctrinaria. El peronismo del siglo XXI debe estar atravesado por estos cuestionamientos, por estos planteos. Vamos hacia un mundo que parece incierto, un mundo que va a dejar después de esta pandemia más de 500 millones de pobres. Dentro de ese porcentaje que parece frío, la gran mayoría va a estar conformada por mujeres y por niñas. Y nosotras, las mujeres del campo nacional y popular, tenemos que cumplir un rol en cuanto a este replanteo del nuevo orden mundial. Y el peronismo tiene que poner luz con nuestros valores, con lo mejor de nuestros valores, sobre qué mundo queremos construir, cómo queremos construir nuestras relaciones en la región, cómo queremos construir nuestras relaciones con el resto de los países de la patria grande, cómo incorporamos y fortalecemos la relación con los movimientos de mujeres de todos estos países, movimientos de mujeres progresistas, de mujeres que ven en esta posibilidad que se abre para replantearnos un mundo más justo, la oportunidad de poder hacer escuchar nuestras voces, incorporar nuestra mirada. Ir hacia un nuevo orden mundial requiere, sin lugar a dudas, de que podamos también poner en crisis ese sistema tributario opaco que existe todavía en la República Argentina y que impide que podamos generar mayor valor agregado, mayor arraigo de los pueblos del interior, mayores oportunidades a nuestras mujeres. La brecha laboral entre hombres y mujeres sigue siendo uno de los temas fundamentales a debatir. Y si nosotros tenemos en cuenta que el movimiento obrero organizado es nuestra columna vertebral, fíjense cuánto es lo que las compañeras trabajadoras, lo que las compañeras mujeres pueden expresar en el ámbito de esta enorme diferencia que todavía existe, tanto en el acceso al empleo como también cuando podés acceder al empleo, en la diferencia que todavía existe entre la remuneración que perciben hombres y mujeres. Estamos incorporando una perspectiva de género que se iniciara allá con la ley 26.485, que sufrimos, ni que hablar de lo que significa la violencia política. La violencia política en todas sus formas. Hace pocos días hemos asistido lamentablemente a los dichos de quien en forma permanente vulnera los derechos de las mujeres y que esto se reproduce permanentemente, porque el ataque no es solamente contra Cristina Fernández de Kirchner, es contra Cristina y contra lo que Cristina representa. Como mujer, me parece que en esta posta que nosotros no podemos dejar de señalar entre lo que significó Eva Perón en el primer peronismo y lo que significó Cristina durante nuestros 12 años de gobierno y lo que significa actualmente. Yo entiendo que ella expresa el punto más alto de la conciencia nacional y con ella, en su voz, en su presencia política, en sus luchas, van estas luchas de aquellas mujeres que creemos en un mundo más justo y que creemos que la independencia económica, la soberanía política y la justicia social se construyen con una lucha permanente. La verdad es que vamos a salir de esta pandemia con un mundo muy complejo, con un mundo que sin lugar a dudas va a requerir
que nosotros podamos seguir luchando en torno a conseguir esos objetivos que nos hemos planteado, la ley de matrimonio igualitario, la identidad de género, la ley Micaela, la incorporación en nuestro gobierno de un ministerio de mujeres, de género y de diversidad. Me parece que constituye también parte del compromiso del campo nacional y popular, de nuestro presidente, de nuestro gobierno, para que esa voz de las mujeres, de la diversidad, pueda atravesar todas las políticas de Estado. Y entiendo que en este tiempo histórico, donde estamos asistiendo también a una media sanción de parte de la Cámara de Diputados de la Nación, de la Ley de Teletrabajo, donde se pudo atravesar esa media sanción con la perspectiva de género, con la economía del cuidado, con lo que significa también la posibilidad y el derecho a la desconexión que tienen trabajadores y trabajadoras, mucho más las mujeres, que normalmente somos las que nos ocupamos del cuidado de nuestros niños, de nuestras niñas en nuestros hogares, de los ancianos, de las personas con discapacidad. Todo esto se pudo introducir y me parece que forma parte de esta nueva perspectiva que a través de la ley Micaela, a través de este nuevo ministerio ocupado por la compañera Elizabeth Gómez Alcorta, está generando un cambio, una transformación como producto de que el peronismo, de que el campo nacional y popular recoge sin lugar a dudas estas demandas profundas de la sociedad. Y decía que este mundo que se va a reconfigurar, este capitalismo que seguramente se va a reconfigurar y va a pretender seguir haciendo cada vez más desigual al mundo, va a requerir de una enorme lucha del movimiento de mujeres, de una enorme lucha del peronismo con perspectiva feminista, y ahí estaremos las mujeres, aquellas que recogemos lo mejor de nuestra historia, lo mejor del legado de Perón, de Evita, de Néstor y de Cristina, para hacer escuchar nuestras voces. Muchas gracias. Entonces ahora sí, vamos a escuchar a la compañera Juliana Marino, que como dije es una militante militante peronista, feminista, integrante del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y de Nación, fue legisladora nacional, fue embajadora en Cuba en el gobierno de Cristina Kirchner y hoy integra la Comisión de Integración Regional del Instituto Patria y la Comisión de Mujeres y Género del Instituto Patria, y siempre ha sido una de nuestras expositoras en los más de 10 seminarios que vinimos dando hasta ahora. Hola, Juliana. Hola, hola a todos y a todas los que están escuchando, y tratando yo de ver de qué manera podía incluirme en este análisis que había hecho María de los Ángeles, y de qué manera lo podía complementar, o por lo menos, a lo mejor, tratar de entrarle al desafío civilizatorio que vamos a tener por delante con nuestro feminismo, que es más que una herramienta, es una filosofía, es una concepción, es una teoría, es una forma de vida, es una convicción muy profunda, y todas estas cuestiones tienen que determinar otra ética, porque si no, irrumpiremos en ese desafío que planteaba María de los Ángeles, pero no podremos llevar adelante ningún cambio sustantivo civilizatorio en relación a lo que ella planteó como un hecho social global. ¿Y por qué digo esto? Porque, en primer lugar, en 2 minutos voy a decir que te agradezco, por supuesto, Judith, a ti y a todas las compañeras, y que el Patria haya organizado estos encuentros. Yo no le quiero llamar curso ni le quiero llamar clase, porque no me considero una maestra y ni tampoco soy una académica del tema, y además cada día me doy cuenta que tengo que ir deconstruyéndome, porque nosotras nos plantamos con este feminismo como si los que tuvieran que deconstruirse fueran los varones,
y yo no estoy de acuerdo con esto. Creo que no hay mundo diferente si además de deconstruirse ellos, no nos deconstruimos nosotras. Y esto no está pasando. ¿Por qué? ¿Y qué es la hipótesis, o no sé cómo llamarle, que yo voy a poner ahí? Que nosotras muchas veces en esta erupción feminista de estos últimos años, estamos reproduciendo algunas de las cuestiones que le cuestionamos al patriarcado. Y en este sentido también me resulta muy interesante lo que planteaste, Judith, de que no se tiene por qué pensar de una única manera. Nosotros no, para ser feministas no debemos ser dogmáticas, pero sí es cierto que debería haber un piso común de cuestiones en las que pensamos o creemos que debemos pensar de una manera similar. Y además aprovecho a agradecerlo porque yo concibo la historia con una noción de proceso. Y con respecto al feminismo, también con respecto al peronismo, tampoco hoy hay una noción de proceso. Y no se estudian los fenómenos históricos y los movimientos sociales y políticos con noción de proceso y de encadenamiento, como cuando yo era chica estudiábamos en la escuela los antecedentes históricos del 25 de mayo, esto y lo otro, pero no incorporamos a nosotros mismos la idea de que para entender las cosas que pasan, tenemos que haber incorporado la noción de proceso. Y en el caso del feminismo, por eso sí es importante que las compañeras y los compañeros que estén presentes se hagan un plan de lectura y de conocimiento, porque es muy importante conocer qué pasó hace 2 siglos, 1 siglo y las décadas pasadas. Porque al leer el protagonismo que tuvieron algunas mujeres, el costo que tuvieron algunas mujeres, las olas del feminismo, qué demandas tuvo cada ola, uno también tiene la noción de que el feminismo, como la lucha de los trabajadores, tiene avances y retrocesos, y por eso se le ha puesto ola, porque avanza, tiene flujos y reflujos, y hay que estar muy atenta a cuáles son los reflujos en este tipo de movimiento, porque cuando nosotras avanzamos, el patriarcado avanza también. Entonces, agradezco a esta intención del Instituto Patria de formarnos entre todas, poniendo sobre la mesa la experiencia de cada uno y cada una de nosotras, porque esto nos tiene que llevar a entender que hubo, inclusive antes del Ni Una Menos, hubo montones de acciones y de mujeres que llevaron adelante diferentes procesos. Yo no le voy a dedicar mucho tiempo a esto porque hoy quisiera dedicarle un tiempo a otra cosa que espero que las compañeras, sobre todo las compañeras mujeres, no sé si hay varones anotados, ojalá que compartan conmigo algunas cuestiones de las que quiero hablar que creo que nos marcan. Yo solamente para mostrarles, les quería mostrar, por ejemplo, que este fue el plan de igualdad. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí o no? No sé si sí, se ve, ¿no? Perfecto. Es el plan de igualdad que hizo el Consejo Nacional de la Mujer en el año 94. Digo esto porque parece que todo hubiera nacido de un repollo y no fue así. Esto, por ejemplo, estuve buscando papeles, es un cuaderno del Consejo, de los cuadernos que hacía el Consejo en aquel momento, que es Embarazo y Maternidad Adolescente. ¿Lo ven? Ahora, esto es del año 92. Y nosotros hoy seguimos teniendo una estadística impresionante en relación al embarazo adolescente. ¿Por qué? No hay anticonceptivos, no hay centros de salud. ¿Qué es lo que falta? Falta aquello de lo que quiero hablar después, que me parece que nosotras mismas tenemos que deconstruir y ayudar a deconstruir entre todas, y a las niñas y a las adolescentes. Esto, por ejemplo, que les muestro, es Iniciativas Legislativas para la Mujer de Juliana Marino, de cuando era concejal, y cuando después se los puedo ponerle las cosas que hicimos. Logramos, por una iniciativa de Kelly Olmos, una gran compañera de la capital, logramos 1 millón de pesos en ese momento, destinarlos. Se lo robamos al bingo y lo destinamos al programa de salud reproductiva.
y otras muchas cuestiones. ¿Qué pasaba cuando éramos concejales? Las atribuciones que teníamos eran escasas, el nivel de influencia ya se sabe cuál es, por ahí hay algunas concejalas que nos estén escuchando, y hay que encontrar el modo de entrarle al tema y dentro de las atribuciones que tenemos, plantar bandera y llevar adelante acciones concretas y acciones simbólicas. Entonces, ya hemos repasado otras veces, no sé si quieren hacerlo ahora, lo que fue vamos a tomar ahora esta segunda ola sufragista que retoma Evita, y en relación a algunos de los libros, yo vi que, pero me lo llegó hoy, Araceli, en su un extraordinario libro que hizo Araceli, que se llama El peronismo será feminista o no será nada, que recomiendo. Ella ahí toma, no sé, en la bibliografía pone este libro. Yo no alcancé a mirar más que algunas partes en el día de hoy. No me gusta demasiado, del todo, pero ¿qué plantea el libro? Que La razón de mi vida fue escrita por un señor, un periodista español, trabajando con Evita, y que después esa primera versión original además fue corregida por Mendé y otros ministros. Se le nota, tanto a la original como a la otra. Y en ese lugar, yo después se lo puedo buscar, Araceli lo recoge en su libro, no, en la versión original no está la descripción que generalmente se zarandea y que está en La razón de mi vida, versión corregida, de Evita refiriéndose a las feministas. Con lo cual todavía hoy nosotras tenemos que estar defendiendo a Evita, porque todos y todas la entronizamos, pero no sé si todos y todas logramos comprenderla, yo tampoco, no estoy diciendo que yo lo haga, yo lo que estoy diciendo que trato todo el tiempo, porque cuando yo leía La razón de mi vida, no me cerraban muchos conceptos, presuntamente de Eva Perón, no me cerraban con esa mujer que yo veía en las películas, esa mujer vibrante, con una energía diferente y una cabeza y un pensamiento diferente, además de las acciones que llevó adelante como el Partido Peronista Femenina, cómo orientó con su liderazgo a esas mujeres, y cómo ella, como primera dama, que ni siquiera era primera dama, al principio ni siquiera era la esposa, fue constituyéndose ella como un poder extraordinario en la Argentina. Yo no quisiera repasar, como otras veces he hecho, a menos que después las compañeras la pidan, el tema de nuestro caminar durante la década del 70, y luego la transición democrática y esto. En la década del 70 yo personalmente no estuve involucrada en el tema de la mujer, porque todavía en ese momento no creía que me hubiera pasado nada por ser mujer, así que no me interesé, me interesé por la política que integraba una organización combativa de la lucha popular de ese momento, con los jóvenes, así que yo no hubo frente de mujeres, pero mi organización no tenía, entonces no me interesé hasta la transición democrática, lo hemos dicho, lo he repasado en otras oportunidades, donde fuimos encontrándonos mujeres de distintas experiencias políticas, de distintos orígenes, entre las exiliadas que volvían, las compañeras a que habían sobrevivido, heroicas que sobrevivieron en los pozos aquí en Argentina, con mujeres feministas, las que vinieron del exterior, habían podido acercarse a experiencias feministas. Por eso yo no desprecio ningún feminismo, ni el liberal ni ningún otro. Para mí todos me ofrecen contenidos y me ofrecen perspectivas de cómo ven el mundo y las demandas que han ido pidiendo en diferentes oportunidades. Inclusive las confrontaciones entre líneas internas del feminismo a mí me resultan iluminadoras, porque yo personalmente no siempre sé qué debo o qué quiero pensar acerca de algunos temas. En ese momento nos juntamos también las mujeres de todos los grupos políticos que había habido en la Argentina y que se sumaron, además de las sindicalistas, 62 organizaciones, Guardia de Hierro, después las combativas, etcétera, y armamos una multisectorial, una multipartidaria, después se armó la multisectorial con mujeres de ONG, empezaron los encuentros nacionales de mujeres, se pudo armar lo del Consejo Nacional de la Mujer, que yo le mostré, nada más que esto, pero hay montones de
materiales de ese momento, porque ese consejo reunió una cantidad impresionante de mujeres de mediana edad, pero académicas que ya venían y empezaban a estudiar también, ya en la transición democrática habían comenzado los estudios de género, y la teoría aportó mucho conocimiento. Y también aportó mucho los grupos, que yo sigo teniéndole confianza a esto, por eso mi propuesta al final, voy a tener una propuesta al final, yo sigo confiando en esos grupos no de conciencia, porque la conciencia es como que se imparte, ¿no? Como dicen algunas feministas, concienciación, que es cuando uno o una saca de sí y puede entender lo que le pasa y puede mirarse en otra y ver las diferencias y las cuestiones comunes. Allí entonces en la década del 90 nosotros progresamos mucho en diferentes temas, así como yo le mostré este cuadernillo de ordenanzas, después como legisladora porteña y después de la reforma constitucional de la ciudad pudimos hacer muchísimo, y a partir de la reforma constitucional nacional, que también es interesante mencionarle, hablar de ella, porque después de la ley de cupos hubo más de 80 compañeras constituyentes y lograron frenar el intento de Barra de clausurar el debate sobre el aborto, y además incorporaron en la Constitución Nacional, a la que nunca le otorgamos la suficiente importancia, ese artículo 37 que dice que de las normas de discriminación positiva no se vuelve atrás, que de lo que está plantado como principio de equiparación o de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, no se vuelve atrás, y eso es un principio constitucional. Miren ustedes la importancia de haber colocado esas 80 mujeres. Ahora, en toda esa época debatíamos acerca de todo. Yo lo escribí en este libro que compiló Estela Díaz, yo en mi artículo lo planteo, discutíamos acerca de todo. Y si la mayor cantidad de mujeres iba a rendir, digamos, desde el punto de vista de la lucha de las mujeres, si las mujeres las debíamos elegir nosotras, si las mujeres tenían que dar fe de ser feministas o por lo menos tener una visión de género o no, discutíamos esto a unas sabiendas que lo importante era lograr en los parlamentos una masa crítica que reuniera, aunque sea una mayor cantidad de compañeras y de mujeres de otros partidos también con conciencia de género o que estuvieran en este proceso de transformación propia. Bueno, por eso se llegó a la paridad, porque la paridad, si no hubiera tenido el antecedente de la ley de cupos, no hubiéramos llegado nunca a eso. También hay un gran, me parece a mí, desconocimiento del peronismo y un ocultamiento del peronismo. Cuando digo peronismo, ¿a quién me refiero? A la dirigencia, a las estructuras del PJ, y un poco a todo. Un poco a todo. Hay un gran desconocimiento y también un ocultamiento de esto que fuimos haciendo las mujeres, y lo fuimos haciendo de alguna manera tipo así, arrastre silencioso, ¿no es cierto? No por no querer hablar fuerte, que no se nos permitía hablar fuerte ni tener tribuna, entonces fuimos organizándonos con diferentes estrategias como se pudo. Así se llegó también al siglo XXI, a la primera década allí. Yo me acuerdo haber presentado ampliación de las causales de aborto, logré la ley de ligadura tubaria, sacamos el tema ESI, que yo ya había presentado en la ciudad. Entonces hubo, desde el 2000 al 2005, etcétera, y unos años antes también, mucha actividad, porque lo que sí habíamos logrado en esas décadas era identificar los núcleos más graves de la situación de la mujer, entre los que estaba la violencia, por supuesto, y había que darle visibilidad, que no la tenía, la violencia de género, estaba todo el tema de la salud sexual y reproductiva, y por supuesto estaba el tema de, pero no lo llevábamos nosotras eso, el tema de la homosexualidad. Y la lucha que llevaban adelante los grupos vinculados a esta temática, gays y lesbianas. Entonces pudimos identificar, y además discutíamos y trabajábamos los cambios en el marco de los aparatos culturales, cómo intervenir en los medios de comunicación, cómo intervenir, yo en este cuadernillo que les mostraba, cómo actuar a través del Ministerio de Educación con las editoriales de libros para quitar los contenidos sexistas de los manuales y toda la literatura escolar. Bueno, íbamos trabajando y además trabajando mucho pensando en el tema del poder. ¿Cómo era el poder
cómo es, cómo debiera ser, si el poder puede ser de otro modo, si ser feministas nos llevaba a otra concepción del poder o no. Y eso lo discutíamos en ese momento. Y yo hoy me lo sigo pensando todo el tiempo. Entonces, ¿por qué quiero hablar de ustedes? Porque ya me parece que María de los Ángeles puso con claridad cuál es el desafío del peronismo, el desafío dentro del peronismo del kirchnerismo, o de los que hemos estado al lado de Cristina y de Néstor desde el inicio, y que tenemos una idea de las cosas, cuáles son los desafíos del país y del mundo. Y entonces yo quisiera acompañar mi cosa con mi crítica, autocrítica y necesidad de reflexión sobre el feminismo y cómo debemos acompañar ese desafío. ¿Por qué lo digo? A mí me encanta caminar por la plaza de los dos congresos y Avenida de Mayo y todo cuando se produce ese estallido de la revolución y de la revolución verde y del ni una menos. Pero escucho las consignas que también me gustan, no digo que no me gustan emocionalmente, pero cuando yo escucho, y ahora que ya nos ven, y ahora que ya nos ven, el patriarcado se va a caer y se va a caer, se va a caer, me resuenan dos cosas. No es porque ahora que ya nos ven se va a caer. Es decir, Simone de Beauvoir, entre sus libros que son fantásticos, dice algo muy interesante, que es que la sexualidad de la mujer depende de la mirada del hombre, que es uno de estos, son los temas que coloca el feminismo. Nuestro ser, si somos o no somos, o somos porque los demás, los varones, el patriarcado y la cultura nos constituye. Y a su vez cuando nosotros decimos el patriarcado se va a caer, se va a caer, el patriarcado no es un gobierno, no. No es que se cae y ponemos otra cosa. Y yo me acuerdo, porque nosotros terminamos exilados con mi marido, que lo pusieron en libertad en el Perú, cuando volvíamos recorriendo la reforma agraria, en un lugar había amenazas de cambio de gobierno, y estábamos en una comunidad campesina, y yo le pregunto con mi mentalidad así occidental, blanquita, a un compañero indígena allí, ¿qué iban a hacer si venía la reacción? Y yo utilicé, siempre lo hablamos con los compañeros, si venía la reacción, y utilicé el verbo venía, y debo haber utilizado inclusive las manos. Y él se quedó así, callado un momento, se sacó el sombrero, del sombrero le cayeron papelitos porque era el día de la mamacha del Carmen, una virgen, y estaban festejando, y dando vuelta al sombrero me dijo, bueno, si viene la reacción, nosotros vamos a poner, hizo así, un campesino más otro campesino, vamos a hacer una muralla. Él me respondió con la misma noción de cosa estática, obviamente, además también de su propio pensamiento. Y cuando yo escucho que dice el patriarcado se va a caer, se va a caer. Y luego voy a las asambleas previas al Encuentro Nacional de Mujeres. Y veo la discusión o el trabajo que tuvo que hacer Ana González para anotarme, para hablar 2 minutos, que no llegué, además yo tenía otra actividad después, por ejemplo, yo no llegué. Y la pelea que se armó cuando alguien vio un varón medio al fondo, y entonces empezaron, no, los hombres no, y entonces el otro dijo que era trans. Bueno, no pienso así. Yo pienso que el feminismo es una cuestión privada y personal, pero también les traía una pequeña, a ver si lo tengo acá, definición, que dice que se trata de entender que el feminismo no solo tiene que ver con la vida privada de las mujeres, sino que es una mirada distinta a la cultura, a la sociedad, al Estado y al desarrollo. Esta es una de las definiciones, podemos dar muchísimas. Entonces, digamos, ahora, lo que sí sé es que si yo no hago mi propio camino de deconstrucción, si yo no hago esto, no voy a poder cambiar nada. Y en ese sentido yo tengo, por eso me escribí cosas para decirles y al final nunca sé qué elegir, porque hay tanto para decir. ¿No es cierto? Pero a mí por ejemplo, porque he leído mucho desordenadamente, yo soy desordenada y no soy académica ni nada, ¿no? Pero desordenadamente, pero hay una persona que me gusta mucho y que conocí en España cuando yo fui invitada, y ella también,
que es la antropóloga Marcela Lagarde, y ella tiene un libro, Claves Feministas para mis socias de la vida, que a mí me encanta. A mí me encanta y a ustedes les encantará, algunas, seguramente muchas lo han leído porque es muy conocido. Donde ella va describiendo lo que ella piensa de las cosas. Y hay muchas cosas en las que yo estoy de acuerdo con Marcela Lagarde. Entonces, vuelvo. El patriarcado no se va a caer. El patriarcado tendrá que ser reemplazado, y será de a poco, por una concepción diferente, una práctica diferente y relaciones de poder diferentes. Y para que esto suceda, las mujeres, tenemos que empezar por deconstruirnos. A mí me resulta muy interesante todo el análisis que Lagarde, por eso decidí apoyarme en ella y no tomar tantas otras académicas o tantos otros libros, donde ella describe qué es el amor, y qué es el amor para nosotras, y cómo fue utilizado el amor para colocarnos en la situación en la que estamos. Cómo la idea del amor nos constituyó. La idea del amor como cosa central, no estoy yo en el centro, sino que está el amor. Y no solo está el amor, es el amor a los otros. Y ese amor a los otros también debe ser de determinada manera. Y ese amor a los otros es una mezcla de abnegación, de deber, de virtud, de algo que hace que entonces yo sea reconocida y que entonces yo sea aceptada. Tomé muchas, que después se las puedo leer, así frases sobre el amor, que me resultaron muy interesantes, pero voy a seguir porque me parece que mucho tiempo no me queda, y solamente voy a puntualizar algunos conceptos que Marcela pone, y que son el tema del amor, el tema de la autonomía, el tema de cómo soy diferente, el tema de la sororidad, que creo que hay una compañera aquí del chat que pregunta o plantea el tema de la sororidad. Entonces, a ver, voy a volver a esa revolución verde que yo veo en la calle, llena de jovencitas, algunas con el pelo, algunas todas con el pañuelo. Yo me pongo el pañuelo, pero no siempre llevo el pañuelo, porque el pañuelo a mí no me constituye, el pañuelo es una parte de todo. Entonces llevo el pañuelo cuando me parece que debo llevar el pañuelo, y no lo tengo todo el tiempo, porque no tengo que estar dando todo el tiempo ejemplo de que estoy en esa situación. Cuando considero que debo darlo y es simbólico, lo hago. Y veo que muchas veces en estos fenómenos masivos, nosotras reemplazamos algo y lo convertimos en una moda. Y lo peor de todo es que lo convertimos en otro estereotipo. Resulta ser que en vez de los mandatos del patriarcado, vamos a reemplazarlo por los mandatos del feminismo. ¿Cómo se es feminista? ¿Cómo hay que pensar? ¿Qué hay que decir? Y en este sentido me parece que yo no estoy de acuerdo con ningún estereotipo. Estoy de acuerdo con la ética y con el concepto de ética de esta autora que yo les estoy planteando. Pero no estoy planteando estereotipos, estoy planteando que cada una de nosotras sea como quiera y elija ser. Ahora, ¿es fácil esto? Elegir, ser. Yo la verdad, se dice más fácil de lo que se hace. Entonces, ella, Marcela Lagarde, por ejemplo, porque lo digo por una compañera que me lo planteó ahí, lo escribió, estoy tratando de leer mientras hablo y no alcanzo, es la sororidad. Pero la sororidad no es que nos tenemos que querer. La sororidad está basada en reconocernos. Y al reconocernos y autorizarnos entre nosotras, poder hacer pactos. Y esos pactos no significan que siempre vamos a pensar lo mismo. Y yo después voy a querer colocar estas cosas en, decime Judith cuánto me falta, porque si no voy a ir llegando hasta el final, porque quiero plantear los debates de la actualidad, los debates que vamos a tener nosotras, digamos.
ahora voy a hablar del tema mujer, no del tema de la política y el tema de la economía y la macroeconomía que lo planteó María de los Ángeles, y que a mí me parece que es muy, pero muy interesante que tengamos una viceministra de Economía, que tengamos allí una compañera de tema género, a ti Judith en la FIP, a todas, para después en su oportunidad que sean ustedes las que hagan estos encuentros y nos expliquen exactamente lo que se está debatiendo en el Parlamento, en la sociedad, todo, para que contribuyamos nosotras con nuestra militancia a hacer esta masa crítica en la sociedad de la explicación, ya que no podemos con los medios y las redes sociales. Yo estuve mirando el listado que me pasó Judith de las compañeras, tratando de ver las edades, si son una edad media la mayoría, aunque hay jóvenes también, muy pocas de mi edad, pero no pude sacar la conclusión de si son militantes políticas o militantes políticas del partido, militantes políticas del peronismo, pero no del partido, sino de organizaciones, de movimientos sociales, si son todas peronistas, o son militantes de ONG. Pero nada de esto es contradictorio, porque estos principios de los que estamos hablando yo creo que sirven para cualquier tipo de militancia y para cualquier plan de vida que una se haga. Así como planteamos que el amor no puede ser el amor para los otros, porque eso condiciona cosas inclusive que son inclusive detestables o negativas en relación a la pareja, en relación a los propios hijos. Ella, en las tantas cosas que dice, porque son muchísimas, dice: nosotras como damos todo y damos amor, y para eso hemos sido colocadas en esa situación, en ese rol y con ese contenido, exigimos lo mismo, que se nos dé en la misma proporción. Lo exigimos de la pareja, lo exigimos de los hijos, hijes, y entonces muchas veces, digamos, somos las pesadas invasoras, que nos quejamos también de ellos cuando son celosos, o somos complicadas con la forma en que nosotros logramos acompañar el crecimiento de los hijes mientras los dejamos crecer. Yo quiero decirles algo, tengo 3 hijas y tengo 5 nietos, a mí siempre me resultó un trabajo muy sofisticado ser madre, porque vengo de una generación donde mi madre no cumplió sus sueños, por eso yo en una de las clases dije, no me acuerdo si lo decía, ¿quién lo decía? Que nosotras lo que no queríamos era parecernos a nuestras madres, pero no porque no las quisiéramos, sino porque sentíamos que ellas no habían podido cumplir con sus sueños. Y todo eso que me depositó mi madre lo vengo deconstruyendo, aunque a ustedes les parezca mentira, hasta mi edad, porque no es de un momento para el otro. Como dice Marcela Lagarde, eso es un núcleo duro, es una roca dura que tenemos adentro, que es justamente el efecto que el patriarcado ha conseguido después de siglos. Entonces, nosotras, digamos, tenemos que ir pensando en todas estas cuestiones, y también, por ejemplo, hablando del tema de la sororidad, que se asocia con otros conceptos, como el de la autonomía, al concepto al que ella le da mucha importancia, y lo describe de muchas maneras, porque, a ver, de esto voy a hablar después, pero anticipo una cosita. Yo, que trabajé a favor de la legalización del aborto, e inclusive en el 2005 presenté proyecto para ampliar ligadura, y en la legislatura porteña inclusive la anticipación del parto, porque nosotras no lográbamos en el tema de los bebés anencefálicos que se pudiera anticipar. Trabajé la píldora del día después, recibí todas las críticas de Monseñor Bergoglio, con el cual igual estoy muy amigada desde que él estuvo en Cuba y todo, pero milité mucho con esto. Quiero decir, lo adelanto para decirles que por supuesto estoy de acuerdo y creo que es la gran deuda que tenemos. Ahora, no es la última batalla. Y si bien es la batalla de fondo, o la pelea de fondo de la noche, no vaya a ser cosa que una vez lograda esa batalla nos volvamos todas a la casa, como si ya hubiéramos logrado hacer caer el patriarcado. Y además, hablando de eso, hay a mí una cosa que no me agrada cuando lo usamos como argumento, no cuando nos sentimos de esta manera. Cuando usamos de argumento, yo con mi cuerpo hago lo que quiero.
¿no es cierto? Mi cuerpo es mi cuerpo, yo creo que es así. Y la recuperación del cuerpo y el cuerpo como territorio propio es uno de los temas que nosotros tenemos que deconstruir. Ahora, yo no hago lo que quiero porque mi cuerpo es mi cuerpo. Y ni siquiera sé si lo que quiero es lo que deseo es lo que quiero. Y además les voy a dar una muy mala noticia, porque ya ustedes todas, porque he visto una compañera con el pelo blanco como yo, acá de Villa Oculta, no me acuerdo dónde es, que haya ley del aborto, que lo logremos, que lo tenemos que lograr, para disminuir además las muertes y además para que el tema de los embarazos no sea un tema clandestino, la resolución de estos temas. Pero quiero decirles algo, siempre es una decisión que uno analiza con la propia conciencia. Y uno en ese momento tiene que tomar una decisión. Ahora, esa decisión que uno toma nunca es ligera. Puede ser más o menos pesada de acuerdo a la formación que cada uno tuvo. Pero lo que digo, mi cuerpo es mi cuerpo y mi libertad es mi libertad. Pero cuando yo tomo una decisión, hablo de esto como hablo de la crianza de los hijos o de separarme de mi marido, la decisión hay que tomarla, ¿eh? Y no son decisiones ligeras como cuando digo mi cuerpo es mi cuerpo. Entonces yo creo que las feministas que hemos pasado la vida tratando de deconstruirnos y de lograr avances, y hemos logrado, creo yo, que esto es una cosa que yo les quiero preguntar a las jóvenes, hemos logrado en estas décadas y después de estos siglos colocar al más alto nivel de visibilidad la opresión de las mujeres. Es algo que yo quiero hacer una encuesta entre las jovencitas, y no sobre las jovencitas de la ciudad de Buenos Aires, sobre el interior, que es otro tema. Y si nosotros como feministas no asumimos el federalismo, no vamos a entender lo que pasa con las leyes. Lo digo porque cuando yo discutí la ley de ligadura tubaria y vasectomía, a varios diputados y diputadas los excomulgaron en las provincias. Las provincias es otro tema. Y todo esto nos lleva, a mí a posteriori, a ver cómo actuamos como feministas. Si actuamos reemplazando un modelo por otro y siendo sectarias, dogmáticas, con estereotipos, o actuamos de un modo diferente, porque estamos recobrando la autonomía, que como dice Marcela Lagarde, a mí me resulta muy interesante, es entender que somos diferentes a las otras, pero que somos semejantes. Somos semejantes porque participamos del mismo esquema mundial del patriarcado, o sea que nos pasan las mismas cosas en el sentido de cómo nos constituimos, pero a la vez somos diferentes. Porque muchas veces cuando nosotros planteamos el concepto de igualdad, en realidad nos estamos equivocando, porque nos estamos mirando como idénticas, y no tiene nada que ver. Nosotras no somos iguales ni somos idénticas. Y lo que tenemos que ser con los varones no es iguales, sino equivalentes, que esto sería lo que el feminismo plantea. Entonces, estos temas de entender cómo funciona el amor, cómo funciona nuestro despojo para poder ser, cómo funciona el tema de en este sentido, yo quiero acá también incorporar una pequeña cuestión. Cuando yo escucho que se dice, bueno, mi cuerpo es mi cuerpo, y qué sé yo me planteo a lo mejor porque soy una mujer grande ya, y porque tuve hijas y tengo nietas. Yo me planteo el tema del cuidado. El tema del cuidado no es cercenarle la libertad a las hijas, ahora estoy hablando de las mujeres, de lo que nos pasa a las mujeres, a las hijas, vamos a incluir a los varones por este tema de los varones y otro tema que quiero tocar al pasar, que es el de la prostitución. Y el tema de si nosotras, cómo concebimos el cuidado hacia nuestras hijas, porque como ha progresado bastante el tema, y tenemos la ESI en las escuelas, y el programa de salud reproductiva en los hospitales, y bueno, casi todas las chicas están más o menos en la onda. Yo no sé si nos ocupamos lo suficiente de conversar con nuestras hijas y nietas, porque yo cuando escucho decir es la revolución de las nietas de las madres, yo sé que es una consigna madre de Plaza de Mayo y todo, pero yo me incorporo, aunque soy un poco más joven, en esa generación, digamos, y a mí me parece que a veces las estamos dejando solas. Ahora, ojo, no estoy diciendo acompañándolas con nuestros mandatos, yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de los temas del cuidado, porque cuando nosotras
volviendo al tema del amor, damos y damos y damos, también muchas veces exigimos precocidad en nuestras hijas. Y entonces las hacemos aliadas de nuestro esfuerzo por el cuidado, sobre todo en los sectores populares, obviamente, porque en los sectores de clase media, que es otro tema que no hemos resuelto totalmente, tenemos una cadena de mujeres, la comadre, la empleada doméstica, la suegra, etcétera, que hacen el papel que nosotras no hacemos, y además hacen el papel de cuidado para que nosotras podamos salir de la casa. Entonces nosotras nos sentimos mujeres modernas porque salimos de la casa mientras tenemos esta cadena atrás. Y en relación a moderna o eso, también a mí me resultó muy revelador de parte de Lagarde. Igual este texto es como del año 2000, tiene ya muchos años, es probable que ella haya, tengo que ver si hay cosas nuevas, yo lo tengo como un libro de cabecera porque a mí me ilumina. Ella plantea que nosotras somos una mezcla de mujer tradicional y moderna. Y es verdad. Y a mí me gustaría preguntarle a las más jóvenes cómo se sienten ellas. Y si nosotras les hemos trasladado algo de tradicional o no. Y yo creo que les hemos trasladado. Porque yo quiero que ustedes, por favor, me entiendan, y si no me entienden, me pregunten, que no me califiquen sin entenderme. Yo cuando veo los Facebook, inclusive cuando veo por televisión los Facebook de las jóvenes, inclusive muchas muchachitas desaparecidas, violentadas, etc., y las veo muy precoces, muy puestas, muy pintadas, a mí me da una enorme pena, porque quiere decir que les hemos dejado lo mismo. Ellas tienen esa actitud para ser amadas, porque si no son amadas, no existen. Entonces, ¿cómo trasladarle nosotros a nuestras hijas? Y por supuesto a los varones, de esto voy a hablar también, porque no hay democracia paritaria, no hay democracia de género si los varones no se deconstruyen. Pero esto es una tarea, por eso yo nunca me negué a que hubiera un varón en los lugares que estuviéramos nosotras trabajando, por supuesto si el conjunto así lo consideraba. Entonces, a mí me parece, cuando veo a estas jovencitas muy precoces, y esta cuestión de la precocidad las coloca en una situación de vulnerabilidad tan grande, porque el tema de la seducción por parte de los varones, y varones más adultos, y varones que trabajan para la trata, o varones simplemente que seducen a las más jovencitas, funciona esta cuestión del atractivo, porque no se es si no se es, digamos, apreciado. Lo mismo tienen que ver los cánones de la estética, etcétera, etcétera. O sea que tenemos muchísimo para deconstruir, y muchísimo para hablar entre nosotras, para ver cómo afrontamos determinados temas. En el Congreso de la Nación, vos me hacés una seña así, Judith, en el Congreso de la Nación va a tratarse el tema del aborto, yo estoy segura. ¿Qué nos cabe a las peronistas? Nos cabe defender que se trate, y nos cabe, con esa confianza de defender que se trate, de ver cómo resultó la votación, y la votación de Cristina, y el lugar donde Cristina colocó al feminismo, en el lugar más alto, en el marco de la descripción de nuestra doctrina y de nuestra concepción, yo no tengo ninguna duda que se va a tratar. Pero nos cabe a las peronistas tratar de entender el momento de la oportunidad. Nada más. Y la oportunidad no digo que pase otro año, digo la oportunidad. Y la búsqueda de los consensos. Porque para nosotros no debería pasar otro año sin que pase esta batalla, porque además esta batalla oculta otras batallas. Y además porque después poner en funcionamiento la ley, la reglamentación, la ley, los servicios de salud, etcétera, lleva muchísimo, pero muchísimo tiempo. Entonces, ese es un tema que vamos a tener que tratar. El otro tema que puede aparecer, no lo sabemos, pero hay gente que lo quiere hacer aparecer, es el tema de la subrogación de vientres. Yo tanto en el tema de subrogación de vientres como en el tema de la prostitución tengo posición tomada, puedo conversarla con las compañeras que quieran aquí presentes,
me considero abolicionista, que no es lo mismo que criminalizar a la prostitución, ni a las mujeres, ni a las personas trans, travestis, etc., en situación de prostitución. Es otra cosa. Y lo quiero poner ahí porque a mí me parece que en esto de mi cuerpo, es mi territorio, y el tema de la libertad, que es el modo en que uno logra desamarrarse los mandatos y poder tener más o menos la conciencia que está decidiendo, dentro de los límites que tiene y que las decisiones son a veces costosas. Yo personalmente creo que con estos valores, que para mí son valores del feminismo, el tema de la prostitución tiene que discutirse de una manera distinta a la que se está discutiendo. Sé que divide al feminismo, yo lo sé, pero ahora no lo digo solo como feminista, lo digo como feminista peronista. Yo pienso que nosotras no deberíamos, lo digo en condicional, porque nada lo pongo, no le quiero poner a otro lo que debe de decir, pensar o votar. Nosotros deberíamos pensarlo, no debería el feminismo peronista o el peronismo feminista considerar que es un trabajo. Conozco la aplicación del artículo 14 y conozco el tema del artículo 19 de la Constitución. Ahora, cuando miro la ley francesa y veo que Francia se plantea a sí misma, que una sociedad, digamos, que plantea como base la igualdad entre varones y mujeres y la igualdad de oportunidades, no puede aceptar, y una democracia de género no puede aceptar que una actividad de esta naturaleza sea considerada un trabajo desde el punto de vista de las normas, no desde el punto de vista de lo que considere la persona que lo ejerce. Yo estoy hablando ahora de llevar la actividad como trabajo al modo de, digamos, a partir de una reglamentación. Estoy planteando esto. Con respecto a la subrogación de vientres, igual que al tema de la prostitución, creo que es el momento en que ya sé que divide al feminismo y ya sé que tendríamos que hacer un debate a fondo y presencial, ¿no es cierto? Y no de un momento para el otro, pero tenemos que analizar muchas cosas. Por ejemplo, yo he leído bastante sobre la subrogación de vientres, y ¿por qué lo saco? Porque 2x3 parece que se va a tratar algo, y yo cuando voy paneando en la televisión y veo el tema de la subrogación de vientres en varios canales, digo, bueno, acá están activando nuevamente los muchachos que hacen aparte la plata, no solamente con todo el tema hasta que lograron sacar la ley, que a mí me parece bien, para poder ayudar a las mujeres a que tengan su embarazo, pero detrás de todas estas cosas hay formidables negocios al tema de la subrogación de vientres. Y yo no he escuchado, sí he leído mucho acerca de lo que le produce a la mujer, que es la que acoge a ese niño, ¿no? Cuando se separa de él, digamos. No he leído, puede ser que exista, yo todavía no he leído, qué le pasa a ese niño. Y a mí me parece que a veces nosotras, desde el feminismo, en esto de separar, de ver cómo funciona el amor, de ver cómo funcionan nuestras relaciones de poder con los hijos, con el marido, con esto, con el otro, no sé si logramos relacionarnos con los hijos del modo que corresponde, y no sé si los pensamos y los tenemos. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a las mujeres como feministas, a las mujeres del pueblo, de los barrios populares? No sé ahora cuántas habrá, pero en una época había más de 2 millones de madres cabeza de familia. Y cuando uno ve como este último muchachito que desapareció, hay papás, no digo que no, está habiendo muchos papás que pelean por la justicia, pero son ellas las que están lidiando con madres cabeza de familia. Digamos, ¿cómo hacemos nosotros para ayudar a esas madres, a que esas madres puedan ejercer el cuidado? Tienen que darles de comer, cuidar las casitas precarias, él se fue, la violentaba, y entonces, ¿cómo puede hacer ella para estar alerta, para tener instinto, para que a la chiquita no la abusen, para ver cómo la cuida, que no es cómo la oprime? Porque el feminismo tiene como principio el principio de la no dominación y de la no opresión. Y entonces a mí me parece que todo lo que sea dominación o opresión, que es desde el abuso hasta la compra de un cuerpo
por necesidades sexuales de los varones, la verdad que a mí eso me parece opresión. No importa que la persona lo haya decidido, que también está en discusión cuánto lo ha decidido, dónde se crió, cómo, en qué edad se sumó, qué pasó en su familia, qué tradiciones tiene. Y yo he estado presente en los talleres que ha hecho el sindicato de ANMAR. Ya cuando yo era diputada nacional, Elena Reinaga nos venía a ver porque trabajaba este tema, y a mí, yo discutía bastante con ella porque mi local político estaba en 11, y la verdad que a mí me ponía los nervios de punta pensar que las niñas en 11 cobraban 2 pesos en ese momento por una felatio. Entonces no entendía lo del trabajo, no entendía el tema de la prostitución como un trabajo, pero lo conversábamos bien, ¿no es cierto? Pero entonces, yo digo, para analizar estos temas, cierro, bueno, y después hay algunos temas más. Yo he sido convocada a ser consejera en el Ministerio de la Mujer, junto a 60 y pico de compañeras más. Le hemos reprochado al Ministerio de la Mujer que en el plan sobre violencias no hayan incorporado la prostitución como una violencia, estamos conversándolo. Pero para finalizar, tengo una hija que trabaja de capacitadora hace 10 años en el tema de salud reproductiva. Ella va a las provincias, y en su casa, así con las escuelas de acá. Las compañeras que me están escuchando, todas nosotras, peronistas, feministas, tenemos que militar, y militar en la base, o a lo mejor todas ustedes lo hacen, yo no sé con quién estoy hablando. Si militamos en el partido, militamos en una organización, en un movimiento social o en las ONG, tenemos muchísimo para hacer. Yo en esto que tiene 30 años, había fabricado, que como concejal solo podía, un decálogo de los derechos de la mujer, como no podía hacer otra cosa. Y entonces la ordenanza obligaba a que en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires el decálogo estuviera pegado, del mismo modo de cómo se lava la lechuga y se lavan las mamaderas. Y ahí decía lo que la mujer tenía que exigir: ser atendida, cuando será asistida, el programa de salud reproductiva. Digo esto como digo, tenemos otras leyes, por ejemplo tenemos la ley que yo la trabajé también con otras, no estoy diciendo que era mía, de parto humanizado. Y nosotros cuando hacemos una encuesta de satisfacción afuera de los hospitales, ¿cómo te trataron? ¿Qué pasó? Bien, 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 porque la gente es mansa, y más la gente del pueblo, y las mujeres naturalizan el maltrato. Entonces tenemos que meternos en los hospitales, en los centros de salud. La ciudad de Buenos Aires tiene una situación privilegiada en esto. Igual yo hablaba el otro día, porque tengo todas las estadísticas, si les interesa, y yo preguntaba, existiendo la cantidad de anticonceptivos que existen, existiendo la ESI, existiendo una legitimación, digamos, de la sexualidad fuera del matrimonio y de edades tempranas, existiendo todo eso, ¿por qué hay tanta incidencia en los embarazos adolescentes? ¿Por qué motivo? Y de la niñez. Es porque nosotras no logramos trabajar con las niñas en el mismo sentido que venimos haciéndolo las viejas, en esto de la libertad, pero la autonomía, ¿no es cierto?, la seguridad, la sororidad con otras, y todo un conjunto de cuestiones que nos permitan a nosotros encarar el mundo, el patriarcado y el mundo de una manera distinta. Y sabiendo que no se va a caer, lo único que podemos hacer es transformar la cultura. Gracias. Juliana, la verdad es que has hecho un recorrido histórico. Habían preguntas que a medida que vos ibas expresando, se iban respondiendo. Eso quería transmitirte. Decirte que están muy agradecidos también y agradecidas de la entrecasa de tu explicación. Les resulta muy clara y muy llana tu posición, las relaciones que vos hiciste. Así que esto me interesaba transmitírtelo. Lo que nosotros podemos hacer también es hacerte llegar el diálogo que se fue dando, porque a medida que vos problematizabas un tópico, automáticamente en el chat, en lugar de preguntas, aparecían reflexiones, discusiones y debates, así que eso también te lo vamos a hacer llegar, además de lo que comentaba Judith.
Bueno, algunas de las preguntas que han expresado dice, ¿de qué manera se podría abordar y trabajar la violencia política que se está viviendo en estos momentos? Esa es una de las preguntas. Otra, ¿cómo juegan los roles de género en los debates e interacciones políticas? Y después... No presté atención porque estaba leyendo. ¿Cómo es esa segunda? ¿Cómo juegan los roles de género en los debates e interacciones políticas públicas? Ahí está Marilyn, Judith. Hola, Bueno, María de los pero, Ángeles. espera, vamos a ordenarnos. Había una pregunta para Marilyn. Si querés, se la hacemos a ella o que Juliana conteste y después le hacemos a Marilyn. La segunda la puede contestar también ella, yo también puedo contestar, pero lo de los debates políticos, según si es en un ámbito, son ámbitos parlamentarios, son ámbitos públicos, o la compañera que lo pregunta, dónde lo plantea, ¿no? Tienen sus lógicas. Claro, lo planteaba más que nada en lo parlamentario, pero bueno, también puede ser en tu experiencia y en la actual experiencia de Marilyn, ¿no? Creo que las dos pueden dar la visión. ¿Puedo decir algo al respecto? Una sola cosa. La violencia política es todo un problema. Suerte que la compañera senadora de Chubut, creo que es ella, ¿no? Noemí, la que la colocó en la ley, o me parece recordar que Nancy González. o Nancy tenía un proyecto. El tema es tremendo, y lo mencionó María de los Ángeles. Más tremendo es todavía, y esto da por el piso, cuando nosotros debatíamos el techo de cristal, el poder, etcétera, debatíamos el tema que muchas veces los varones, cuando nos incluían en los discursos, nos incluían porque suponía que teníamos superioridad moral, cosa que Evita también lo planteó mucho, como si fuéramos tan desinteresadas por el poder que tenemos más moral. Ahora, nosotros combatíamos esto en su momento, en mi década, en mi momento, ¿no? Ahora, la verdad que ahora nosotros tenemos la violencia política en relación al poder, las peores mujeres son las que llevan adelante el tema. ¿Cómo se llama? Patricia, Laura Alonso, todas ellas, no me acuerdo ahora ni los nombres. Yo sobre Patricia escribí un artículo, lo mandé por las redes, todas ellas, Lilita, etc. Por ejemplo, en el tratamiento de la ley de ligadura tubaria, que estaba todo armado, todo consensuado, un año lo trabajé en el bloque. Al final, en el recinto, Lilita Carrió salió con un mensaje terrorífico, catastrófico, acerca de que íbamos a atarle las trompas a todas las jovencitas, y casi se pudre todo. Entonces, nosotras ahora, para peor, el feminismo tiene, además, un enemigo o enemigas incalculables, como son mujeres en este papel de la violencia política, de la falta de verdad, y la persecución a Cristina, en parte es por estas mujeres, también por algunos varones. Por eso a mí me parece, pero para dejarle a María de los Ángeles el tema, yo creo que nosotros tenemos que reflotar la historia del feminismo, el feminismo vinculado a una ética distinta, que es una ética de la solidaridad, pero la ética de la solidaridad no es asistencialismo ni pobrecito yo te voy a dar, sino que la ética y la ética de solidaridad es plantear un mundo con otros valores, donde no está ni la dominación, ni la persecución, ni te aplico cualquier código, etc. Bueno, ahora lo dejo, pero después lo podríamos desarrollar, el tema de la ética. Pero el feminismo tiene que plantear otra ética, porque si no es lo mismo, estas mujeres están en el poder, ya llegamos al poder, pues llegamos, llegamos bastante, habría que discutirlo también cuánto, ¿no? A poder posta verdadero, pero vamos a suponer que hicimos avances enormes. Ahora, no para ejercerlo de esa manera. Ya lo cedo. Perfecto. Ahora, una cosa, Lorena, cuando le hagas la pregunta, que ya está aquí la compañera Marilyn Sancnum, quiero decirte, Juliana, que todos contestaron cuando preguntaste que no sabías a quién le estabas hablando, que la mayoría de la que contestó son militantes políticos de distintas organizaciones. Ajá, bueno, eso es bueno también para que lo sepa Marilyn, que acaba de ingresar. Tú dirás, Lorena. Bueno, hola Marilyn, bienvenida.
Bueno, te escuchamos en el video y algunas preguntas fueron dirigidas también a lo que nos expresaste. Una de ellas es la que recién hice, respecto de los ámbitos políticos, y otra dice si como senadora, o como senadora en tu caso, vos advertiste dificultades para poder expresar tu opinión debido al género. Bueno, disculpen que tuve que entrar un poco más tarde porque tuvimos una comisión y no podía dejar de estar dando quórum y debatiendo. Miren, la verdad es que en primer lugar plantear en torno a esta cuestión, ¿no?, del ámbito parlamentario y de la violencia política en el ámbito parlamentario, que la violencia política no proviene indefectiblemente de parte de los varones. La violencia política puede partir de varones, de mujeres, de quien expresa la diversidad. Digo, me parece que eso tiene que ver con prácticas patriarcales que están de alguna manera asimiladas en la sociedad y que no son solamente patrimonio de varones. Por eso muy bien esto que planteaba Juliana recién, ¿no? Que muchas digamos, de los efectores de violencia política contra las mujeres surgen de las mismas mujeres. Y en mucho también tienen que ver con la ideología o con la ética de esa ideología política. La ideología política de la derecha está muy arraigada o forma parte claramente de esa construcción patriarcal porque tiene que ver con un modelo político y económico y con una ética que surge de ese modelo político y de ese modelo económico. Obviamente que la violencia contra Cristina, concretamente, que como yo planteo siempre, no es una casualidad que vaya dirigida contra ella, porque va contra ella por lo que Cristina expresa desde el punto de vista político en la República Argentina, ¿no? Y en este sentido lo podemos ver con esta virulencia con la que muchas mujeres de la oposición actúan, no solo contra ella, sino también contra nuestra fuerza política, y cuáles son los conceptos desde los cuales surge esa violencia, sino que también provienen de varones de esa fuerza política. Digo, no es patrimonio solamente de los varones, es también patrimonio de las mujeres. Y esa violencia simbólica se expresa también, por ejemplo, en el ámbito del Senado, cuando a Cristina en varias oportunidades una de mis colegas, una de mis pares, la llama presidente en lugar de presidenta. Después de haberlo dicho durante casi 10 minutos, Cristina le dice, gracias senador, y no hizo falta decir absolutamente más nada, porque con eso quedó clarificado el por qué nosotros planteamos también en el lenguaje un cambio en cuanto a la práctica política y en cuanto a la práctica simbólica que eso significa. Así que eso en cuanto a la contestación de la primera parte de la pregunta, que no sé si venía por ese lado la discusión o lo que venían planteando las compañeras. Por otra parte, si he sentido en mi carácter de mujer en el ejercicio de el cargo de senadora nacional algún tipo de discriminación o de obturación en la palabra, bueno, les diría que en un primer término podemos hablar de lo que significó en el ingreso nuestro, en mi caso en el año 2015, en el Senado de la Nación, ingreso conjuntamente con el inicio del gobierno de Mauricio Macri. Y el reparto de las comisiones en el ámbito del Senado formó parte de una discusión en la que nosotras veníamos planteando con claridad por qué había tan pocas mujeres presidiendo las comisiones, entre comillas, importantes o relevantes, a las que se les da mayor giro parlamentario, que tienen digamos, la posibilidad de avanzar en el ámbito de los dictámenes positivos que se pueden otorgar para poder convertir en ley esos proyectos que ingresan, ¿no? Esa es una primera apreciación, pero también para dentro del bloque, digamos, durante la conducción de Miguel Pichetto en la primer parte, hasta el 2017,
de nuestro bloque en el Senado, claramente las mujeres teníamos una voz relegada para el interior del bloque y para las discusiones que se daban en el ámbito del bloque. De hecho, hemos dado, junto a las compañeras mujeres, discusiones y debates pasando por el voto electrónico para dentro del bloque, digo, las discusiones que se dan para dentro del bloque. Proyectos como el del voto electrónico, o discusiones en torno a la designación de 2 jueces de la Corte en comisión, sin que pasaran los pliegos por el Senado de la Nación. Y la verdad es que se nos acallaba cada vez que nosotras queríamos plantear en el seno del bloque este tipo de discusiones. Así que claramente sí lo hemos sentido. Hoy estamos en otra posición, no solamente porque tenemos un gobierno que ha instaurado un ministerio, y me parece que ese Ministerio de Mujeres, de Género y de Diversidad expresa una política de Estado de nuestro gobierno, pero además de eso porque la conducción del Senado, en el caso de Cristina, ha hecho modificar también sustancialmente la conducta fundamentalmente de nuestros pares varones. Sí, Juliana. No, agregar una cosa. Hay varones que tampoco tienen poder, voy a aclarar, ¿no? Hablando de los bloques y hablando de las... Y hay muchos varones que también tienen techo de cristal, no pasa nada con ellos. O sea que hay cuestiones de la política que tienen que ver con relaciones de poder de otra naturaleza. En relación a nosotras, lo que a nosotros nos resultó, partiendo de la desventaja, convirtiéndola en ventaja, es formarnos mucho. Yo le pongo mucho el acento a formarnos, informarnos, y para abordar los temas, pero no es para dar examen, no es para ser las mejores, no estoy hablando de cosas que los otros miran de nosotros, estoy hablando de nuestras herramientas para convencer, y nuestras herramientas para hacerle cambiar al otro la posición política. Nosotras, en vez de manejarnos tanto con muñeca política, que no viene nada mal, aquellas que lo tienen, digamos, y tienen capacidad, digamos, para unir, y, en fin, además de eso, la posibilidad de argumentar de una manera fuerte, contundente e irrefutable. Esto es generalmente un arma letal, ya sea dentro de la vida de los bloques, como en el sindicato, como donde sea. Y por supuesto, si ampliamos la base de apoyo con más mujeres y algunos varones, por supuesto que mejor, ¿no? Ahí una compañera me había pedido recién, lo único que alcancé a leer, es si se podía hacer, no me acuerdo cómo fue la pregunta, si alguna comparación o no, una síntesis entre la ética feminista y la ética peronista. O algo así era, no sé si cuando vos quieras yo tengo una idea. Sí, avanza, dale. No alcanzo a leer, pero de repente en algún momento que bajo la vista lo veo. Yo creo que el peronismo se caracteriza por tener altibajos, ¿no es cierto?, en su ética. Tiene una doctrina tan clara, pero tan clara, tan actual, tan vigente, tan impresionante, que con solo seguirla estaríamos muy bien. Ustedes deben saber que yo en el año 2000 más o menos me fui del PJ, después de haber estado en la transición democrática en el PJ toda la vida y haber tenido cargos partidarios. Y me fui de mi agrupación mixta de varones y mujeres y me fui del PJ. Y me fui al peronismo, y estoy en el peronismo, y estoy con Cristina, y estoy en el Instituto Patria, y tuve el privilegio que ella me enviara a la embajadora. Pero me fui del PJ porque el PJ... llegó ese momento en que yo me fui. Para otros, a lo mejor es otro momento, o lo resuelve estando adentro. Que el PJ de la Ciudad de Buenos Aires lo quería llevar a Cavallo como jefe de gobierno y lo llevó. Y entonces yo me fui del PJ y armé una lista apoyando a Ibarra, porque no podía tolerar que fuera Cavallo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esas encrucijadas y esos momentos a veces se nos dan y a veces no se nos dan. Y yo me cansé de explicarlo, todavía hay gente hoy que está resentida, aunque todavía lo explico, ¿no es cierto? Pero, digamos, me parece que las circunstancias en las que uno se anima a plantear cosas y todo, y hay otra, es fundamental hacerlo con muchas herramientas. Yo en ese sentido tuve una agrupación, me la armé de compañeras y pude avanzar. La otra cosa, digamos que aparte de esto de las argumentaciones, etcétera, que nosotros, es no enojarse. A veces en el feminismo nosotras creemos, y esto también lo plantea mucho Marcela Lagarde,
que es encabronarse, como dicen en Europa, no es enojarse, para nada. Es sentir que uno puede dominar la situación. Cuando digo dominar, entre comillas, digamos que uno puede trabajar en ese tema, pero no, estar enojándose todo el tiempo, estar airada todo el tiempo, con frases y esto ni nos modifica nuestro estatus como feministas ni el de los demás. Y en este sentido, a mí me parece importante que nosotras construyamos poder, y como todas las compañeras dijeron que están en las organizaciones políticas, a mí me parece que ahí tenemos que hacer un esfuerzo por juntar feminismo y peronismo y ver qué acciones llevamos, porque yo les aseguro que nosotras, las compañeras de mi generación, llegamos a estar en la Cámara en el 90, en la legislatura, y después solamente porque pudimos hacer un movimiento de mujeres, porque si no, no llegábamos. Quiere decir que el feminismo y el grupo de mujeres potencia el poder político, y el poder político del feminista. Y con respecto al peronismo, yo creo, hablando de aquello de Cavallo, creo que el peronismo tiene todas las condiciones para ser aparte, además, una propuesta ética y de ideales y de un ideario fantástico. En eso hay que leer a Perón. Yo todavía leo mucho a Perón, porque me parece que insiste y parece antiguo, pero él plantea muchas cosas, ¿no? Hay una sola clase donde los que trabajan, cómo deben ser los compañeros, y lo que pasa es que creo que no le hacemos caso, nada más, ni a él ni a Evita, pero el peronismo tiene un núcleo y tiene una columna vertebral ética en todo lo que es la doctrina y los mensajes del general y de Evita, y eso se puede unir porque no son antagónicos, compañeras. Gracias. Lore. Bueno, ya son -5, así que las preguntas que quedan se las vamos a enviar para que, bueno, las puedan leer. Y bueno, lo que sí, Judith, si vos querés, se puede, para que Marilyn y Juliana puedan ver las participantes, se pueden abrir las cámaras. Y también me gustaría que, si tenemos un poquitito más, Lorena, por favor, que Marilyn nos pueda decir 2 palabras en su rol de senadora con el conflicto y cómo nos afecta y cómo tiene repercusiones en el conjunto del peronismo y en el conjunto de nuestro proyecto el tema que se está debatiendo sobre Vicentín, que es algo que nos han preguntado en varios seminarios, y hoy tenemos a una persona que está muy involucrada. En tal caso, si lo hacemos cortito para poder cerrar en horario. Está tachado, tiene el micrófono. Ahí está. No me permitían habilitar el micrófono. Muchas gracias. Bueno, decirles que la verdad es que el tema Vicentín es un tema que, desde mi punto de vista, atraviesa lo que ha significado la historia del endeudamiento y de la evasión en la República Argentina. Lo atraviesa a lo largo de toda su historia, porque desde su misma fundación, en el año 1929, avanzó, digamos, con distintas apoyaturas de los distintos gobiernos que se fueron generando en el país, fundamentalmente de las dictaduras, ¿no? Nace con esa crisis del 30, con esa crisis del capitalismo, de ese estadio del capitalismo que hace crisis allá por la década del 30, pero avanza fuertemente en la década del 60 con Onganía, entregando tierras públicas, desde las cuales Vicentín avanzó en su desarrollo económico, en el norte santafesino, enclavado en esa zona del norte de Santa Fe, Avellaneda, Reconquista, una región del norte santafesino que ya venía con características desde el punto de vista sociológico, histórico, cultural, arrastrando lo que significó la forestal y la explotación del quebracho colorado y del tanino. Me parece que no podemos dejar de hacer ese análisis en la cronología histórica de lo que significó, como les decía, en la década del 60, con la dictadura de Onganía, la marcha del hambre que se hace contra la dictadura de Onganía oportunamente fue muy potente en ese norte santafesino. Allí ellos obtienen estas tierras
públicas. A partir de allí van avanzando durante el gobierno de Videla y con el modelo económico de Martínez de Hoz, ese proceso, ese proyecto de desindustrialización, de endeudamiento, de evasión y de fuga de capitales, fortalecen su poderío económico. No tenemos que olvidarnos que durante la década del 80, y acá con lo que decía Juliana, yo la escuchaba hablar de Domingo Felipe Cavallo, fue una de las empresas beneficiadas con la estatización de la deuda privada por más de 2 millones de dólares. Luego, allá por el 2001, es una de las empresas que está dentro del listado de empresas que han fugado gran cantidad de millones de dólares, que en este caso 135 millones de dólares. Hoy los trabajadores no están ganando más de 100 pesos la hora. Para nosotros es fundamental la continuidad de la empresa, por eso el apoyo a la decisión en su momento del presidente Alberto Fernández en cuanto a la intervención y a la posterior expropiación, porque la verdad es que lo que requerimos es, por un lado, la continuidad de la empresa, porque estamos hablando de 7.000 trabajadores y trabajadoras, 7.000 puestos directos, más 21.000 puestos directos, estamos hablando de 30.000 familias. Fíjense acá la perspectiva también de género, ¿no? La perspectiva en cuanto a las mujeres trabajadoras y en cuanto a las familias. Hay otro enclave, que es el enclave San Lorenzo Ricardone, donde la empresa durante la década del 90 se queda con el puerto y a partir de ahí también amplía su base y su poderío económico. Nosotros creemos que ha habido una enorme estafa, no solamente al Banco de la Nación Argentina, con una deuda de 18.500 millones de pesos, de los cuales, hay que decirlo, se otorgaron en contraposición y en contravención de la normativa interna del propio Banco de la Nación Argentina, porque fíjense que en el mes de noviembre, que es donde se le otorgan 26 créditos, prácticamente un crédito por día a la empresa ya se hallaba en situación 4 de incobrable frente al Banco Central de la República Argentina, sino que también, además de afectar al Banco de la Nación, a la banca pública, que es la que debe canalizar el ahorro de las argentinas y los argentinos para volcarlo a la producción, a la creación de empleo, además de eso ha estafado alrededor de 2.600 acreedores, entre los cuales estamos mencionando también al sector cooperativo en la provincia de Santa Fe fundamentalmente y la provincia de Córdoba, pero también en la provincia de Entre Ríos, parte de la provincia de Corrientes, y a pequeños y medianos productores y acopiadores que no han podido cobrar los granos que entregaron. Vicentín se dio vuelta, exportó, cobró en dólares, pero no le pagó a ese sector. Entonces, la verdad es que nosotros creemos que este es un momento para reconstituir o reconstruir un nuevo bloque de poder. Nosotros decimos siempre, desde aquí, desde el interior profundo de la provincia de Santa Fe, que el campo no es uno solo, que desde Buenos Aires no pueden creer que el campo sea uno solo. Hay muchos sujetos agrarios en la República Argentina, y acá queda claro que existen pequeños y medianos productores perjudicados por Vicentín que no se han hecho no han podido hacerse de las acreencias que la empresa tiene. La empresa toma todos estos créditos en noviembre, y ya redondeo, toma todos estos créditos en noviembre, vende en el mes de noviembre su participación accionaria en la empresa más importante del grupo, que es Renova, o una de las más importantes del grupo, que es la que se dedica al biodiesel, se la vende a Glencore, fortaleciendo la participación y la extranjerización de Glencore en esa empresa, obtiene por esa venta 122 millones de dólares que no figuran en ningún lado, también en contraposición con los acuerdos que tenían firmados con la banca internacional, que le impedía ventas por más de 5 millones de dólares, y hoy tienen 3 acciones, además del concurso en el que se presentaron en el mes de febrero, porque en diciembre de 2019 entran en estrés financiero, y en febrero de este año se presentan en concurso. Hoy hay 3 acciones contra, una, por supuesto, contra los directivos del Banco de la Nación Argentina, contra González Fraga,
tristemente célebre en mi provincia porque también fue uno de los responsables de la quiebra del Banco Integrado Departamental en el sur de la provincia de Santa Fe, en Venado Tuerto, en la década del 90, mientras hipotecaban miles de hectáreas de pequeños y medianos productores que fueron desendeudados durante el gobierno de Néstor y de Cristina, y quebraban las pequeñas y medianas industrias, quebraba también este banco dejando 50.000 ahorristas prácticamente en la calle y despidiendo 2.600 personas. Ese trámite está en el juzgado penal y criminal número 10 de la ciudad de Buenos Aires por defraudación al Estado, y ahí el Banco de la Nación Argentina se ha presentado como querellante. Hay otra causa de Discovery ante la Corte neoyorquina encabezada por el Banco Mundial y un consorcio de la banca privada, y otra causa en Paraguay por la triangulación de soja. Por todo esto es que yo planteo que las mujeres tenemos que discutir el sistema tributario y el modelo económico, porque de lo contrario, el rostro humano que le ponemos a la política y a la economía no se va a poder ver. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Marilyn, impresionante. Chicas, está Oscar, o sea que nuestros senadores finalmente vinieron a último momento, pero han podido venir y los recibimos con mucha alegría y con mucho agradecimiento. Esta participación tuya estaba muy esperada, nos vino muy bien cerrarlo de esta manera, Marilyn. La clase de Juliana fue espectacular, y ahora vamos a pedirle el saludo a Oscar, y disculpen a todos los técnicos y nuestros colaboradores que lo estamos demorando en este cierre de este lunes 13, que hemos tenido un tope de participantes de 445, y con muy buen debate, o sea que esto va, así que Oscar, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, Judith. Buenas tardes a todas y todos los compañeros que están en el curso, a los alumnos, también a todo el equipo técnico, al equipo docente. Marilyn, venimos recién terminando una reunión de la Comisión de Justicia que se hizo más larga de lo que preveíamos, pero bueno, hay que debatir y discutir, y eso es lo que hicimos, y finalmente logramos sacar un despacho para la próxima sesión que tengamos, que esperemos no va a pasar mucho tiempo. La verdad que peronismo y feminismo sigue sorprendiendo por la cantidad de participantes, además por las ganas, por la militancia y por la manera que se van abordando los temas, ¿no? Creo que es muy bueno todo lo que están planteados los docentes y el nivel de discusión política. Yo recuerdo siempre, algo me acuerdo haber leído de Jauretche, ¿no?, que decía que lo que nosotros tenemos que ser es como una abrelata, que ayudemos a abrir el cerebro a todos nuestros jóvenes, a nuestros compañeros, para pensar, para debatir, para discutir, para cuestionar, para tener pensamiento crítico, para tener pensamiento propio, ¿no? Y evitar así que nos lleven puestos con consignas, a veces con verdades que no son verdades, con cosas impuestas, obviamente, que la grieta, el capitalismo, la democracia, hay toda una serie de nombres, hay que replantearlos, hay que discutir. Yo quiero hacer además de saludarlos, no quería dejar de estar presente en esta primera clase de este segundo seminario de peronismo y feminismo, y agregar algo a lo que recién decía Marilyn, y contarles un poco la historia de lo que ha sido el kirchnerismo en relación a las empresas privadas. Porque vieron que, y voy a ser muy cortito, porque creo que ya hace bastante tiempo que están todos en clase, se nos acusa que somos anticapitalistas, que queremos violentar la propiedad privada, que queremos quedarnos con todo. Bueno, si uno analiza todas las medidas que tanto el gobierno de Néstor como de Cristina tomó cuando tuvo que acudir desde el Estado para intervenir en la actividad económica privada, siempre fue con empresas o que no cumplían su cometido, o que estaban estafando, o que estaban quebradas,
o directamente que prácticamente ya no existían, o que estaban causando graves perjuicios económicos a amplios sectores de la sociedad. Y voy a recordarles algunos para que ustedes vean. Tales Spectrum, una francesa que tenía... Thales Spectrum era una empresa privada francesa que tenía la concesión de la posición satelital, 2 posiciones satelitales orbitales que tenía asignadas a la Argentina por los organismos internacionales, y que se estaban perdiendo porque no teníamos los satélites. Había unos alquilados que no estaban pagando los alquileres. ¿Qué hicimos? Rescindimos la concesión y creamos ARSAT. Y fíjense lo que logramos. No solamente recuperamos esas 2 posiciones, sino terminamos siendo uno de los 8 países del mundo que fabricaron y pusieron en órbita satélites de comunicación, el ARSAT-1 y el ARSAT-2. El ARSAT-3 estaba previsto para el 2017, que obviamente Macri interrumpió todo el desarrollo. Después lo que pasó con el correo también estaba en manos de Macri, no pagaba el canon, despedía empleados, no estaba cumpliendo su misión. Bueno, le rescindimos la concesión y nos hicimos cargo del correo, y el correo argentino hoy funciona realmente como tiene que ser. Y sin embargo Macri sigue queriendo sacarle plata al Estado y haciéndole juicios. Lo que fue Aguas Argentinas, que AISA, que era de Suez, la empresa francesa que tenía la concesión de la distribución del agua potable y cloacas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿Qué hacía? Cobraba las facturas en Capital Federal, donde estaba todo abastecido, y no hacía una sola obra en el conurbano. ¿Qué es lo que ocurría? Las aguas servidas estaban por las calles del conurbano, no había agua potable. Bueno, le rescindimos la concesión y creamos AISA. Más de 2,5 millones de bonaerenses tuvieron agua potable y 2.100.000 bonaerenses tuvieron servicios cloacales durante la gestión nuestra de AISA. Y hoy AISA es obviamente un gran emblema y una gran empresa que presta el servicio de agua y saneamiento ambiental en la provincia de Buenos Aires. Bueno, podría nombrar muchos más, los trenes en el DNI. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue el DNI? También había una empresa privada. Le rescindimos el contrato. Era Siemens, era una empresa alemana, que supuestamente los alemanes son prolijos, nunca cometen corrupción. Bueno, habían coimeado funcionarios argentinos, le rescindimos. Bueno, y así muchas más, aerolíneas, YPF, todas. En todos los casos nosotros nunca fuimos atrás de empresas que estaban cumpliendo su cometido, empresas exitosas que daban ganancias, que cumplían con la función que tenían que cumplir. Lo mismo está ocurriendo hoy con Vicentín. Por eso nosotros creemos que el Estado tiene que intervenir. No porque Vicentín sea una empresa próspera, que le vaya bien y demás. Todo lo contrario. Es exactamente al revés. El Estado interviene cuando la actividad privada no cumple los objetivos, está estafando o está causándole un grave perjuicio a la economía argentina. Bueno, no quiero cansarlos, sé que hace rato que están, no quería dejar de saludarlos y decirles estas cosas brevemente, y bueno, desearles éxito, sé que va a ser un gran seminario, un gran curso. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a vos, Oscar. Acá todos están súper agradecidos. Ánimo, Oscar y Marilyn, ánimo ustedes.